Eduardo Guida Bría, profesor en Geografía y Ciencias Sociales de la ciudad de Rosario. Un gusto que estés en el programa. Bueno, muchas gracias por invitarme. Y realmente es un placer estar con vos acá y realmente, bueno, contar algo de nuestra ciudad. Sí, la idea era hablar un poco en clave comparativa de lo que fue Rosario en algún momento con la Rosario que es hoy. Hoy tenemos una Rosario diferente, con una situación de pobreza, la verdad que bastante impactante, con narcotráfico, porque no es solamente la Rosario linda, ¿no? La Rosario que da el río, pero antes teníamos otra Rosario, quizás no tan grandilocuente en sus construcciones, quizás no tan atractiva, pero sí con crecimiento más equilibrado, con posibilidad de movilidad social ascendente para la gente de los barrios, gente trabajadora. Las villas no eran un lugar para vivir, para nacer, vivir y morir allí, era un lugar que te permitía ascender socialmente. Ha cambiado Rosario, ¿no? ¿Cómo ves la ciudad en clave comparativa? Vos lo mismo lo estás diciendo, ha cambiado muchísimo porque ha cambiado también. Yo siempre Rosario lo ejemplifico, que siempre Rosario miró mucho a Buenos Aires. Es decir, Rosario no es como Córdoba, digamos que está más lejos, y entonces Rosario miró mucho siempre, y como queriendo copiarla. Ah, sí. Y en parte... Esto no le va a gustar a varios, pero... Bueno. Quisimos ser una copia de Buenos Aires. Quisimos ser, y no lo somos. Por eso, hasta en el turismo mismo, hasta se lo ha vendido mal a Rosario. Se lo ha vendido mal, porque se lo ha querido comparar con Buenos Aires, y estoy hablando de Buenos Aires, la capital federal, digamos, y realmente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Rosario tiene su impronta. Rosario, en los últimos años, la cultura ha llegado a Rosario porque ha pasado los límites y ha llegado a distintos lugares, hasta el exterior también. Entonces, Rosario antes era otra cosa, hoy hay mucha área de influencia, hoy hay mucho ciudades cercanas, Funes, Villa Gobernador Galo, que ya estaban antes, Ganador Baigorria. Sí, hoy si hablas de Rosario, no solamente hay que hablar de Rosario, sino en clave metropolitana. Claro. Y esto se fue dando prácticamente desde el momento en que se inaugura el puente a Victoria. Rosario descubrió que había un punto cardinal este, porque para Rosario terminaba en el río Paraná. Y vos fijate que en el 2003, un 22 de mayo, cuando se inaugura el puente de Nuestra Señora del Rosario, que muy poca gente sabe que se llama así, muchos puentes de Rosario Victoria, no, el puente se llama Nuestra Señora del Rosario. El puerto, ¿dónde está el puerto ahora? En Timbúes, Puerto San Martín, San Lorenzo, el departamento de San Lorenzo. Sí, el departamento de San Lorenzo en realidad. Y hasta, digamos, cómo crecieron todas esas poblaciones. Timbúes mismo, Timbúes era un pueblo donde prácticamente no había nada, había muy poco, era muy agrícola, había alguna industria. Rosario tampoco tuvo fundador, a diferencia de otras ciudades importantes del país. Esto de que se haya generado así a la que te criaste, como se decía antes, ¿no? Es artífice de su propio esfuerzo. Claro, esa es una particularidad también. ¿Es positivo o negativo? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque... Lo digo también en el sentido de que sus calles no fueron planificadas, su construcción... no, en tal caso vos fijate que la planificación de las lonjas, como se llamaron anteriormente las calles, están planificadas. Están planificadas, porque vos fijate que Rosario tiene un sentido de damero, como tablero de damas, o ajedrezada. En urbanismo se llama también como regular, porque tenés paralelas y perpendiculares, es decir, tenés muy pocas diagonales. Sí, quizás no tanto como Santa Fe, ni como Córdoba, ¿no? No, nada que ver. Claro. Nada que ver. Pero vos fíjate que Rosario sí está, diagonales, la única, la que hoy se llama Avenida Presidente Perón, la ex Avenida Godoy, esa es una diagonal. Esa es una diagonal. Pero después las demás no hay. Lo que no tiene Rosario son grandes avenidas anchas. No tiene, prácticamente estamos hablando Oviedo Lagos, un poco ancho, San Martín, pero desde 27 hacia el sur, Boulevard Rondó, cuando Carballo quiso hacer, digamos, una avenida, un boulevard ancho, la avenida Alberdi, pero la arruinaron con a mi criterio, el carril exclusivo. Con el Metrobús, o bueno, como quiera llamarse. Para mí la arruinaron, porque le han sacado una cantidad enorme de espacio.
pero la avenida Grandoli en la zona sur, pero en realidad no hay. Fíjate que nosotros estamos en el año 2024 con las mismas calles que teníamos en 1900. Entonces no hay lugar, cada vez hay más autos, cada vez hay más gente y el centro está reducido. ¿Cuántas? Ahora, es interesante lo que vos decís. Antes la clase alta no vivía en el centro de Rosario, ¿no? No, sí, vivía en el sur de la ciudad. Sí, al principio. Vivía en algunas. Por alguna suerte de estancias de la zona norte. Algunas, por ejemplo, Agustín Massa, que fue intendente, vivía acá en el centro, pero tenía su casa donde hoy está, o su quinta, la Quinta Massa, donde está la central Sorrento A. Ahí estaba, que fue demolido lamentablemente el castillo ese en estilo morisco. Ricardone vivía en el centro. Digamos, y antes de la llegada de los frigoríficos, en la zona sur, en el sur estaba la gente más reputada. Llega Swiss Armour, la famosa empresa Swiss Armour, las casas que están en la avenida Nuestra Señora del Rosario, es Lucero, Castro Barro, que son todas chalés, ahí donde vivían los gerentes del frigorífico, ¿no es cierto? Pero prácticamente vivían en el centro, y muchos por Boulevard Oroño. No te olvides que, por ejemplo, la familia Pinasco tenía sus mansiones, sus dos mansiones ahí en Boulevard Oroño y Córdoba, donde hoy no están más. En la década del 70 fueron demolidas. Donde estaba una medicina prepaga había una, y donde hay un edificio horizontal enfrente había otra, donde se pueden ver, en internet la cantidad de imágenes que hay sobre la mansión en Pinasco. En ese lugar justamente vivían Santiago Pinasco, Luis Pinasco, Ángela Tiscornia. En el caso de Martín de la Yerbatera también vivía en el centro. Es decir, no vivían. Es decir, tenían alguna casa a lo mejor un poquito más alejada, pero vivían acá. No tenían otro lugar donde tener residencia. Interesantísimo lo que estamos charlando con el profesor Eduardo Guidabría. Eduardo, para después del corte te voy a dejar picando una pregunta. Nos interesa mucho lo productivo. Acá nos ven en zonas productivas de la región. ¿Ha cambiado el modelo económico productivo, o si uno quiere socioeconómico productivo de la ciudad desde su alumbramiento hasta estos días, ¿no? Pasando por diferentes etapas? Me interesa charlar sobre eso para intentar explicar de alguna forma lo que hoy vivimos, ¿no? ¿Te parece? Perfecto, nos vemos después. Vamos a un corte y regresamos.